cantar acerca de la fidelidad y la bondad de nuestro Señor, amén. Y es una gran verdad la que cantamos hoy. En nuestra vida el Señor ha sido completamente bueno. Solo mírenos dónde estamos hoy, en la casa del Señor, alabando a nuestro Señor, glorificando su nombre, exaltándolo por lo que Él es. Debemos estar sumamente agradecidos con el Señor por lo que ha permitido en nuestra vida. Amén. Quiero pedirte que podamos venir en oración a Él, para que sea Él guiándonos, instruyéndonos en su palabra. Oremos. Amado Señor, estamos profundamente maravillados, agradecidos, asombrados, Señor, de lo que tú has hecho. Como se mencionaba durante el servicio, Señor, el Evangelio lo cambió todo, Señor. De una vida sin perspectiva, Señor, de una vida sin rumbo, de una vida egocéntrica, egolátrica, ensimismada. Se está, Señor, usted glorificando para que nuestra vida trate solamente de ti, su honor y su gloria, Señor. Y aunque confesamos, Dios, que luchamos, y de muchas maneras, Señor, ver dónde estamos hoy, Señor, y ver lo que esto ha hecho en nuestra vida, solo produce un sentido de gratitud por lo que esto ha hecho, Señor. Si somos honestos, reconoceremos, Dios, que todo es debido a usted y lo que usted ha hecho por medio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Hoy tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones que nos guía, nos recuerda promesas, su palabra, Señor. Gracias, Dios, por ayudarnos a crecer y caminar en ti, Señor. Hoy no caminamos a ciegas ni en oscuras o a oscuras. Hoy tenemos luz por medio de Cristo, el Espíritu Santo y tu hermosa palabra. Permítenos hoy, Señor, examinando estos textos, caminar conforme a lo que tú deseas en nuestras vidas. Señor, estamos convencidos, estoy seguro, que tú hablarás a nuestros corazones hoy. Que tengamos un corazón obediente, un corazón sumiso, un corazón deseoso y dependiente de ti. Y que podamos salir hoy, Señor, como tu palabra enseña, con un corazón transformado por medio de la predicación, la oración, la exaltación de tu palabra. Oramos, amén y amén. Bueno, hermanos, quiero invitarlos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a continuar meditando un poco acerca de lo que aconteció la última semana de nuestro Señor Jesucristo y hoy hablaremos un poco acerca del corazón. Y vamos a estar leyendo, vamos a meditar en Juan 12, vamos a estar leyendo lo que se conoce como la entrada triunfal, ¿no? Hoy es el Domingo de Ramos, como generalmente se le conoce a este domingo. Nos acercamos a la Semana Santa, donde meditaremos y reflexionaremos en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios, donde el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y vamos a leer Juan 12, versículos 12 al 15. Dice así la palabra de Dios: Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Amén? Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, mira, Sión, he aquí, tu rey viene montado en un pollino de asnas. Amén. Vamos a continuar explicando el texto. Y como vimos la semana pasada, meditábamos de que hay muchas formas de responder a la gloria de Dios. Y Dios mostró su gloria en la resurrección de Lázaro. Y miramos, examinando la actitud de las multitudes, que ellos respondieron a la gran obra del Señor en la resurrección de Lázaro. Respondieron de diferentes maneras a lo que Dios había hecho.
Básicamente, hay dos formas de hacerlos. Hay dos formas de responder a la gloria de Dios, y una de ellas es rindiéndonos a los pies, rindiéndonos al señorío de Jesucristo o no. Y como vimos la semana pasada, la noticia de la resurrección de Lázaro se expandió, se propagó rápidamente. Las multitudes estaban conmocionadas con lo que había ocurrido, estaban emocionadas, estaban admiradas, asombradas, era una novedad y sus corazones estaban emocionados por lo que Jesús había hecho, una resurrección. Levantar a alguien después de que estaba muerto por 4 días, era una novedad, era algo que estaban celebrando con gran alegría, pero descubrimos, meditando en el contexto, del corazón de estas multitudes estaba lejos del Señor. Y quizás nos recuerda la palabra de Isaías, el profeta Isaías, en Isaías 29:13, que dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios. Ellos estaban admirados del gran poder de este gran maestro. Vimos en el texto que acabamos de leer que están clamándole a él: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero sus corazones, sus palabras están cerca del Señor, lo honran con sus labios, pero dice Isaías, pero su corazón está lejos del Señor. Su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Qué hermoso texto para meditar en esta semana, ¿no? Porque lo que se hace durante toda esta semana son tradiciones aprendidas de memoria, pero no una honra de corazón como aquellas multitudes clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Incluso ellos proclamaban verdades. Viene nuestro Rey, Él es el que nos salva, solo Él puede salvarnos, pero sus corazones están lejos del Señor. Como podemos apreciar, esto es un asunto del corazón. Y hoy podríamos estar de la misma manera, cantándole al Señor: tú eres bueno, Señor, en mi vida tú has sido bueno. Y podrían ser solamente palabras que salen de nuestros labios, pero no son afirmaciones del corazón. Podríamos estar cantando: tú has sido bueno, tú has sido fiel, siempre. Esto es un asunto del corazón, como mencionaba, y más precisamente de ídolos del corazón. Y la semana pasada mencionábamos de que uno de nuestros problemas y una de las necesidades por la cual meditar en nuestros corazones es debido a nuestra lucha con el pecado. Y les decía, el problema con nosotros es el pecado en nosotros. El pecado afecta todo lo que hacemos, el pecado afecta cómo actuamos, afecta lo que pienso, afecta cómo pienso, afecta lo que digo y afecta cómo lo digo, afecta lo que hago y cómo lo hago. El pecado afecta profundamente nuestro ser. El pecado, lo queramos o no, nos guiará o guiará nuestras emociones, nuestros afectos, nuestras convicciones. El pecado tomará las decisiones por nosotros. El pecado alterará mis valores y mis convicciones. El pecado afectará la forma en cómo miro mis anhelos y deseos. El pecado me hará interpretar la vida a través del mismo pecado. Pero permíteme que avancemos un poco más. Todo este fruto del que estamos hablando, el comportamiento, pensamiento, acciones que son afectadas por el pecado, son a nivel de comportamiento, a nivel de cuerpo y mente. Lo que quiero decirte es que el cuerpo y la mente siempre irán donde lo lleve el corazón. El pecado es siempre un fruto de un ídolo del corazón o de ídolos en el corazón. El pecado es siempre un fruto de un ídolo del corazón o ídolos del corazón. Un ídolo del corazón es todo aquello que se sienta en el trono del corazón que nos gobierna, que no es Dios, obviamente. Si Dios no es el centro de tu vida, iglesia, si Dios no es el centro de tu corazón, algo más o alguien más lo es. Esa es una realidad innegable en la vida de nosotros, en nuestra lucha diaria. Hay alguien gobernando nuestro corazón. Y espero que este tiempo de meditación nos ayude a examinar nuestros propios comportamientos y acciones para ver qué está sentado en el trono de tu corazón hoy. Si Dios, si Cristo, si su evangelio o algo más. En este sentido, podemos decir que toda
todo pecado es en esencia idolatría. Estamos adorando algo más que al Señor, ¿sí? Estamos siguiendo algo más que al Señor. Anhelamos algo más que al Señor. Buscamos algo más que al Señor. Todo pecado nos convierte, por lo tanto, si en esencia es todo pecado, idolatría, nos convierte en ladrones de la honra y la gloria al Señor. Porque si estoy adorando algo más, idolatrando algo más que al Señor o adorando algo más que al Señor, le estoy dando mi atención, mi honra a algo más que no es el Señor. No solamente es idolatría, estoy robándole el honor y la gloria al Señor, incluso cantando y afirmando cosas correctas del carácter de Dios. Porque lo que las multitudes clamaban en este domingo, o en entrada triunfal, de Jesús a Jerusalén, no era falso, no era mentira, era cierto. Él es el Rey de Reyes y es el único que nos puede salvar. Pero ¿qué pasó? El corazón de estas multitudes no estaba en sintonía con el carácter de Dios. Noten eso, estaban afirmando cosas ciertas y verdaderas, pero sus corazones, como nos enseñó Isaías, estaban lejos del Señor. Un ídolo del corazón es todo aquello que se sienta en el lugar de Dios para gobernarnos. Y es por eso que el hombre, en esencia, es un esclavo, como mencionábamos también la semana pasada. Es un esclavo del pecado. Nosotros no controlamos nuestros afectos, deseos y anhelos. El pecado en nosotros, que gobierna nuestro corazón, es quien nos controla. Y por eso, en términos claros, la Biblia nos dice: o eres esclavo de Cristo o esclavo del pecado. Un ídolo del corazón es todo aquello que se sienta en el lugar de Dios y nos gobierna. Y si Dios no es el centro de tu vida, iglesia, algo más lo es, o alguien más lo es. En este sentido, entonces, no solamente somos idólatras, somos ladrones de la gloria de Dios. Entonces, hoy nos encontraremos en esa lucha entre ser adoradores en espíritu y en verdad, o idólatras y ladrones de la gloria de Dios. Nuestras acciones, palabras, decisiones estarán moldeadas por los anhelos y afectos del corazón. Jesús lo dijo: donde está tu tesoro, ahí se encontrará ¿qué? Tu corazón. Y esto no solamente a los tesoros, hablando específicamente de riquezas, dinero, pero está hablando en términos donde lo que tú amas, lo que tú anhelas, lo que tú persigues. Por eso hablamos en términos de afectos del corazón. Es lo que está gobernando tu vida. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Lo que quiero entonces mostrarte es lo que gobierna hoy en tu corazón. Será la influencia inexorable. La palabra inexorable es decir que no lo puedes evitar. Es inevitable que lo que se siente en el centro o en el trono de tu corazón te moldeará, te guiará, te influenciará. Eso significa pensamientos, comportamientos, emociones, deseos, anhelos, la forma en cómo respondemos en el día a día, la forma en cómo actuamos el día a día. Todo eso está brotando y saliendo de un corazón que está gobernada, ya sea por Dios, su Escritura y el Espíritu Santo, o por ídolos del corazón. Piensa por un momento en las decisiones que tomaste esta semana, las que piensas tomar en la siguiente semana. Examina no solamente tu comportamiento, tus acciones, tus decisiones, qué estás amando mucho en estos días, cuáles han sido las decisiones, cómo has tomado las decisiones que has tomado, qué acciones has hecho, qué expresiones han surgido en momentos de crisis, en momentos de enojo, en momentos de desesperanza. Todo eso está evidenciando como un árbol tiene frutos, está evidenciando dónde está plantado nuestro corazón. La ansiedad es un fruto de un corazón que no está arraigado en la palabra de Dios y que no está arraigado en el carácter de Dios. La depresión es un fruto que está saliendo de un corazón que no ha puesto su esperanza y descanso en el Señor. ¿Sí? No quiero minimizar estas luchas, ansiedad, depresión, angustias, pero todo esto está mostrando dónde realmente está nuestro corazón. Nuestras acciones entonces revelarán lo que amamos, lo que deseamos. Nuestros deseos revelarán lo que está sentado realmente en el trono del corazón.
esa necesidad de respeto, esa necesidad de vindicación, esa necesidad de encontrar éxito, simplemente está revelando lo que realmente está en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón. Esas insatisfacciones con las que solemos luchar como creyente, simplemente está revelando algo más profundo en el corazón. No lo dejes simplemente pasar por alto. Es un asunto de tesoros. Hay un tesoro que tenemos en el corazón que atesoramos, y el tesoro que atesoramos domina y controla. Y lo que sea que está ahí como el tesoro en nuestro corazón controlará toda nuestra vida. Solo piensen en nuestro consumo diario o dónde invertimos los recursos que Dios nos ha dado, sea tiempo, sean recursos financieros. Solo piensen en eso, cómo ocupamos nuestra agenda el día a día. Simplemente nos está mostrando lo que es más importante para nosotros. Y esos son efectos o frutos a nivel de comportamiento de un corazón lleno de ídolos. La ansiedad por gastar cuando no tenemos en cosas que nos harán sentir mejor está diciéndonos algo acerca de dónde están mis prioridades y dónde está mi identidad, ¿no? Son ídolos del corazón. Juan nos ha dicho, y vas a entender por qué estoy hablando de ídolos del corazón mientras avanzamos en estos textos, y Juan nos ha dicho que venía una gran multitud. Noten que en el texto dice al día siguiente, recuerdan que se habían dado cuenta de que Jesús estaba en una celebración de acción de gracia por la resurrección de Lázaro. Miramos una manifestación de gran devoción y honra a Jesús con el derramamiento de un perfume costoso. Y la multitud se dio cuenta y fueron donde estaba el Señor. Esta misma multitud viene con el Señor. Van camino a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero también recuerdan que una multitud escuchó del milagro del Señor. Y esta multitud se acerca al Señor. Viene una multitud con el Señor, una multitud se acerca y hay otra multitud en Jerusalén que lo veremos más adelante. Juan nos ha dicho que es una gran multitud y no podríamos decir exactamente cuántos eran, pero Josefo, que es un historiador judío, estimó que entre el año 64 y 65 después de Cristo, la multitud que visitaba Jerusalén en tiempos de Pascua andaba alrededor de 2.7 millones de judíos. Podríamos decir, solo para que tengas una idea, la magnitud de personas que estaban involucradas en esta celebración. Recuerdan que están celebrando la Pascua. La Pascua es un recordatorio de un libertador, ¿no? Y tenemos entonces que para que podamos medir o cuantificar esta multitud, Managua tiene actualmente un poco menos de 1.5 millones de personas. Estamos hablando que podría ser una multitud similar, ¿no? 1.5 millones de habitantes tiene la ciudad más habitada de Nicaragua, que es esta ciudad. Solo imagina la cantidad de personas proclamando Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Juan nos dice que cuando se enteraron que venían, tomaron ramas de palmas, y por eso se le conoce el Domingo de Ramos, y empezaron a agitarlas y empezaron a proclamar. ¿Te has preguntado por qué hicieron eso? ¿Por qué estaban tomando palmeras, ramas para proclamar la entrada de este rey al que estaban diciendo el rey viene? ¿Por qué tomaron las palmeras? Para muchos estudiosos, las palmeras representaban un tipo de símbolo o signo que se relaciona principalmente con gozo. Generalmente esta celebración con ramas se hacía en la fiesta de los tabernáculos y era una celebración que expresaba mucha gratitud, gozo, alegría. No estamos en el mismo acontecimiento, pero tienden a decirnos los estudiosos que podría haber un sentido de alegría, de gozo, de regocijo, porque generalmente lo usaban para eso, para expresar gozo. El agitar las palmeras manifestaba el gozo del pueblo. Pero también tenía un sentido de celebración militar. Las ramas eran un símbolo
de gozo y triunfo. Y básicamente era un símbolo nacional que reflejaba eso, regocijo y victoria. En términos terrenales, y por contexto, podríamos decir que había alegría, había regocijo, y la multitud pudo haber tenido un sentido de esperanza de que las cosas a partir de ese momento, específicamente pensando en la resurrección de Lázaro, iban a ser mejores para ellos. Entonces, creo que en el contexto podemos ver no solamente el regocijo de que las cosas están mejorando para nosotros, pero hay un sentido de celebración terrenal. Es decir, ellos usaban esta celebración de palmas para darle la entrada triunfante a un general o rey victorioso. Solo permíteme citar 2 textos que nos van a servir como contexto histórico de lo que acabo de decir. Primero, Macabeos 13, 51-53. Dice así: el día 23, del segundo mes del año 171, entró Simón en la ciudadela entre cantos de alabanza, con palmas, al son de arpas, platillos, cítaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. En el contexto, antes de Jesucristo, se libraron batallas, y aquí tenemos básicamente dos héroes judíos, por llamarlos así, que los libraron, ¿no?, de ese yugo, y la forma en cómo ellos celebraron esta victoria fue sacando palmas para celebrar a aquel general victorioso que entraba a la ciudad. Segunda de Macabeos, capítulo 17. Ese ya no es Simón Macabeo, ahora es Juan Macabeo. En segunda de Macabeos 17, por esto, llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Dios, que había llevado a un buen término la purificación del santuario. Entonces, para el tiempo en el que Jesús está en medio de este pueblo, clamándole, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, tenemos esta mezcla entre gozo, alegría, pero también un sentido de esperanza humana, porque Jesús había hecho algo sumamente poderoso. Y quizás el pueblo estaba pensando, ahora sí, vamos a ser libres del yugo de los romanos. ¿Quién más había hecho algo así? Solo piensen, hermanos judíos, qué poderoso es este hombre que resucitó a un muerto después de 4 días de haber muerto. Y están eufóricos, alegres, gozosos, tienen de vista el milagro, pero tienen intenciones en el corazón. Entonces, para un judío, esta acción representaba la celebración no solamente de gozo, pero también una celebración de triunfo militar. Y junto a esta manifestación eufórica, gozosa, alegre, en un sentido, porque están viendo una victoria, la multitud pudo pensar, el momento de la salvación ha llegado para nosotros. De hecho, clama, y por eso cita el Salmo 118, esta multitud, Hosana, Hosana, que significa sálvanos ahora. Si Jesús tiene el poder para resucitar, si Jesús es tan poderoso como lo hemos visto, levantar a un muerto después de 4 días, ¿qué podría detenerlo? ¿Qué podrá detener ahora nuestras aspiraciones de ser libres del yugo del imperio romano? Quizás pensaron, Él es nuestro Salvador, es a quien necesitamos. Él puede liberarnos del yugo, de la opresión de los romanos. Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. No solo agitaron las palmeras, sino también acompañaron con un clamor de alabanza esta acción. Citan el Salmo 118. Otra vez, la palabra literalmente significa Hosana. La palabra Hosana significa sálvanos ahora. Toda esta información parece sugerirnos que el pueblo que gritaba sálvanos buscaba o miraba en Jesús un libertador poderoso. Noten que ver a Jesús como un libertador poderoso no es algo errado, pero están buscando un libertador terrenal. Ellos no están equivocados sobre Jesús. Él es el libertador, ¿sí? Es un libertador más grande que Moisés.
Están a punto de celebrar la Pascua donde el Señor los liberó. Y están gritándole Hosana. En el Salmo 118, en su propio contexto, donde he citado esta proclamación, tiene un sentido de súplica. Sálvanos ahora. En donde se clama por la intervención del rey davídico. Y la cita del pueblo aquí me parece oportuna porque están declarando una verdad irrefutable de quién es Jesucristo. Es el Salvador, es el libertador, es del linaje de David, es el rey mesiánico. Eso debe volarnos nuestra mente porque están haciendo algo que podemos decir están en lo correcto 100% en sus afirmaciones. Pero entendemos a medida que avanzamos en el contexto general que estaban 100% equivocados en las motivaciones de su corazón. No citaron mal las Escrituras. No se equivocaron al ver a Jesucristo cumpliendo la tipología en el Salmo 118. Él es el rey davídico. Entonces, ¿cuál era el problema? El mismo problema con el que nos enfrentamos tú y yo, los ídolos del corazón. El corazón es engañoso y fácilmente nos engaña, ¿cierto, iglesia? Un corazón engañoso fácilmente se llena de ídolos. Piensa por un momento en esto. Están diciendo las cosas correctas. Están citando la palabra de Dios. Están afirmando que Jesús es un libertador poderoso. Están diciendo que Él es el rey davídico. Están diciendo que Él es el rey, el Mesías. Están diciendo que es el rey sobre todas las cosas. Pero detrás de sus afirmaciones, que podemos decir están correctas, hay un corazón que está engañado por los propios ídolos de sus corazones. Y nosotros podríamos estar en las mismas, en esta mañana, haciendo las afirmaciones correctas, pero con un corazón engañado. Engañoso y perverso es el corazón, dice Jeremías, más que cualquier otra cosa. Si no tenemos cuidado, iglesia, nosotros también usaremos la palabra de Dios para alimentar a los ídolos del corazón. Solo déjame explicarte esto porque esto parecería ser extraño. ¿Cómo es posible que nosotros podemos usar incluso la palabra de Dios para alimentar los ídolos del corazón? ¿No es acaso la gente que dice que tu lengua o tus palabras tienen poder, usan la misma palabra para poder seguir esas aspiraciones o deseos y anhelos? Que tú no eres cola, eres cabeza, usan la palabra de Dios para las afirmaciones, pero lo único que están haciendo es torciendo las Escrituras, simplemente porque están buscando algo más que el Señor. Y mi ánimo para ti es que tú podrías estar alimentando los ídolos de tu corazón, incluso citando la palabra de Dios, autoproclamándote y llamándote una persona bíblica. Pero lo único que estás haciendo es torciendo las Escrituras porque estás empecinado con algo. Es lo que suele pasarnos cuando estamos exigiéndole algo a Dios, pidiéndole algo a Dios, que seguramente Dios es poderoso para darnos. Tengo una pregunta. ¿Dios será poderoso para salvarlos a estos que clamaban, una multitud de 1.7 millones o quizás menos? Clamando, Hosana, sálvanos ahora. Te pregunto, ¿Dios, Jesucristo era capaz de salvarlos? Sí, era capaz de salvarlos. Pero las aspiraciones de este pueblo era simplemente sálvanos de la necesidad que tenemos ahorita, no de la necesidad del corazón. Es muy fácil decepcionarnos y desilusionarnos cuando nuestras expectativas están completamente equivocadas. Yo pensaría, hablando por mi propio corazón, en mis propias luchas, que la mayoría de mis decepciones, para no decir que ustedes luchan con esto, voy a hablar de mí. La mayoría de mis decepciones, la mayoría de mis desilusiones son porque estoy viendo mal al Señor. Estoy deseando algo más que al Señor. Estoy pidiendo algo más y podría ser algo completamente correcto. Pero mi corazón está empecinado en lo que estoy pidiendo en lugar de simplemente adorar y exaltar el nombre del Señor. Ese podría ser tu problema hoy. Es peligroso no evaluar el corazón
Porque otra vez las cosas que gobiernan nuestras vidas son los ídolos del corazón, y los ídolos son tan astutos en el corazón que pueden hacerte pensar que estás en lo correcto, incluso usando la palabra de Dios. Por eso es tan importante examinar el corazón. Quizás hoy tu enojo, tu descontento con el cristianismo, tu afán tiene que ver más con un ídolo en el corazón que gobierna tu vida. Y estás tan decepcionado y tan desilusionado, incluso llegamos a ser sumamente arrogantes porque nos enojamos con Dios, porque no nos da lo que queremos, porque no responde nuestras oraciones. Y cuando Dios nos responde nuestras oraciones, empezamos a fijarnos en los demás. Pero le respondiste a tal, pero le respondiste al otro. Mira al hermano, aquí y allá. Es fácil, iglesia, decepcionarnos cuando los ídolos del corazón son los que están gobernando nuestra vida. Es interesante que las personas están interactuando con la gloria de Dios según sus propias expectativas, ¿no? Están diciendo, incluso la maldad en Judas. Él está interactuando con la gloria de Dios. No es el Cristo que yo quiero. No es el Cristo que yo deseo. Hay admiración, hay alabanza, hay júbilo. Están citando las Escrituras, están diciendo cosas correctas. Pero nuevamente el corazón, 100% incorrecto. Lo están llamando rey y no están equivocados. Él es el rey. Él es el rey davídico. Pero ellos querían un rey distinto. Nos recuerda la historia cuando el pueblo quería un rey para sí, cuando vio a las naciones gobernadas por un rey, danos un rey. Y Dios le dio un rey conforme al corazón del pueblo, a Saúl. Y cuando Samuel habla con Dios, él le dice, no te preocupes, Samuel. Ellos no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí como su rey. Ellos querían a este rey, obviamente, por lo que había hecho. Por su poder, por sus milagros. Y no están equivocados, Jesús es el rey. Pero querían un rey distinto. Uno que sirviera a sus propósitos. El propósito de la multitud, no los propósitos de Dios. Y nuevamente nuestras luchas podrían estar encasilladas en esto. Estamos luchando con el Señor. Estamos luchando con su soberanía. Estamos luchando con sus designios. Porque en nuestra mente queremos algo distinto a lo que Dios nos ha permitido vivir y experimentar como hijos de Dios. Ellos querían un rey distinto, uno que sirviera a sus propósitos y anhelos, uno que idealizaron en sus mentes. Este hombre es poderoso, hace milagros, resucita muertos. Imagínate lo que puede hacer si sale y enfrenta a los romanos. Es seguro que ganamos. Hay algo importante desde el punto de vista narrativo que Juan nos dice, y se encuentra en Juan 6:14. No es la primera vez que lo proclaman rey, o quieren hacerlo con un rey. Juan nos dice en Juan 6, el apóstol Juan nos dice en Juan 6, versículo 14-16, la gente entonces, al ver que la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. La razón de su proclamación era porque habían visto el poder de Dios, la señal. Noten que Juan es enfático en decirnos, al ver la señal, ellos dijeron, verdaderamente es el profeta, y no estaban diciendo algo errado, Él es el Señor. Versículo 15, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, se retiró. Pero en esta ocasión, en lugar de retirarse, Jesús camina de frente, camina hacia la cruz. En el relato de Lucas, de este mismo acontecimiento, un grupo de fariseos que sigue a Jesús, puedes encontrar eso en Lucas 19, si quieres ir a revisarlo. Dentro de las multitudes, había un grupo de fariseos que seguía a Jesús y increpan a Jesús y le dicen, Jesús, ¿por qué permites que tus discípulos clamen y canten? Diles que se callen. Conocemos algunas de sus motivaciones
Cuando leemos en Juan que lo que les interesaba a ellos era mantener todo como estaba, le llamaba de ese famoso status quo. Queremos estar donde, como hemos vivido, en la comodidad de cómo hemos vivido nuestra vida. Y les dice, ¿por qué permites que estos proclamen y exalten? Y Jesús responde en Lucas 19, 39, 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Hay un cambio, ¿no? Y de hecho Juan nos dice que el momento ha llegado. Antes no había llegado su momento, pero ahora ha llegado su momento. ¿Por qué entonces Jesús no dice nada y permite que todo esto avance? Porque Él está anunciando por medio de esta entrada su camino hacia la cruz. Hay un relato en Juan 12 que ocurre en el mismo momento en que las masas y las multitudes están clamando al Señor. Y de hecho es un grupo de griegos, gentiles, que se acercan a los discípulos del Señor, que le piden ver al Señor. Eso es Juan 12, 23 o 20 en adelante. Y ellos empiezan a preguntarle, queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. El hecho de que en esta multitud de judíos hay un grupo de griegos debe llamarnos la atención. Pero creo que la narrativa está sugiriéndonos algo importante, porque ellos están fascinados, ellos quieren ver a Jesús. Hay una multitud que ha visto a Jesús obrar con poder. Hay una multitud que ha oído de las maravillas del Señor. Y vienen unos griegos gentiles y quieren ver a Jesús. Se acercan a sus discípulos y dicen, queremos ver a Jesús. Y cuando interactúan con Jesús, la respuesta de Jesús es impresionante. Porque Él les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:23, pueden buscar la cita en sus Biblias. Ha llegado el momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y me encanta porque en el contexto nos está sugiriendo que lo que necesitamos en nuestra vida es ver hacia la cruz. Ellos quieren ver a Jesús, ellos anhelan conocer a Jesús. Y Jesús les dice, vean hacia la cruz. Vean a la cruz. Acérquense y contemplen la gloria de Dios en la cruz. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Las multitudes están muy emocionadas por el milagro de la resurrección de Lázaro. Los principales líderes están temerosos, ansiosos, incluso ya conspiraron para matar a Jesús. Judas ya fue a hablar con los líderes, están buscando el mejor momento para hacerlo, pero hay un grupo de extranjeros, gentiles, que quieren ver a Jesús. Siempre hay un remanente que anhela ver a Jesús. Y lo que a mí me encanta de este pasaje es que Jesús no nos dice mucho Juan en este momento, pero la forma en cómo Jesús responde la inquietud de los gentiles es decir, ha llegado el momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Obviamente está anunciando la muerte por cruz. Está diciéndonos que si queremos ver a Jesús, vayamos a la cruz, al Evangelio, lo que Él está haciendo ahí. Solo piensa por un momento en esto nuevamente. Estas multitudes habían venido a Jerusalén a celebrar. Están aprovechando el tiempo para llamar a este hacedor de milagros Rey. Pero están pensando en que este Rey milagroso, este hombre poderoso, Jesús, los libere de su condición terrenal. Están llegando a Jerusalén para celebrar la Pascua, celebración en la que se recordaba la obra del Señor al rescatarlos de la esclavitud. Traen ofrendas preparadas para ese día, cantan el Salmo 118 y es claro que la multitud proclamó muchas cosas que eran la verdad. Todo giraba en torno a la figura de redención, pero ignoraron completamente al Redentor. Similar a lo que solemos hacer en Semana Santa, todos como nación. Pensemos nuevamente en nuestro ejemplo. 1.5 millones de habitantes en la ciudad de Managua. Todo gira en torno de la Semana Santa. Las promociones, los anuncios, ¿no? Hasta se cambian ciertos menús en ciertos restaurantes para estar acorde a la semana.
Pareciera que todo intencionalmente estamos apuntando a Cristo, pero sin embargo le estamos ignorando completamente. Sigue siendo el mismo problema de esa generación, el mismo problema de nuestra generación. Corazones idólatras. Es muy fácil adorar, alabar y exaltar al Señor diciendo las cosas correctas, pero con una motivación incorrecta. La multitud clamaba por un rey y no estaban equivocados. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Imagina el estruendo de esta celebración que Mateo nos dice en su Evangelio, Mateo capítulo 21, versículo 10, que el estruendo fue tal que los que estaban en Jerusalén se conmocionaron a tal punto que toda la ciudad entera se agitó y se preguntaban ¿quién es este? Al igual que hoy las personas piensan externamente en un redentor, piensan externamente en un salvador. Solemos hacer procesiones, solemos hacer alarde de nuestra moralidad, dejaremos de comer carne en Semana Santa, algunos ayunarán, otros orarán, otros harán alarde de su vida religiosa, todo en torno a un Cristo muerto en una cruz, resucitado un domingo, pero ignorado completamente. Solo estamos sirviendo a los ídolos de nuestros corazones. Solo queremos los beneficios, pero no queremos a Cristo mismo. Estamos disfrutando de la gracia de Dios continuamente, día a día. Disfrutamos de la creación. Salimos de vacaciones. Admiramos la belleza de la creación, pero decidimos ignorar al Creador. Romanos capítulo 1. Hicimos un cambio en nuestro corazón. Nos vestimos de moralismo, nos vestimos de religiosos. Incluso podríamos llegar a poner una foto de la playa con un texto bíblico. Y no está mal. El punto es que mucho de lo que estamos haciendo el día a día simplemente está revelando que los ídolos que gobiernan nuestro corazón. ¿Sí? Admiramos la belleza de la creación, pero hemos decidido ignorar al Creador. Simplemente querían ser salvados de las circunstancias, pero no de su condición. Y sigue siendo exactamente igual hoy. La gente busca las iglesias, la gente busca al Señor porque quiere ser salvado de sus circunstancias, pero no de su condición delante de un Dios santo. Señor, sálvenos de esta circunstancia. Señor, provéanos de esta circunstancia. Y Dios es un Dios proveedor, sí, amén. Y Dios es un Dios salvador, sí, amén. Pero nuevamente el problema es el corazón. Estamos buscando algo más que el Señor. Estas personas pedían un Salvador. Sálvanos ahora. Querían ser salvados de sus circunstancias, pero no de su condición delante de un Dios santo. Solo para que tengas idea, el Salmo 118 incluye dentro de su contexto un texto fascinante, Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y esa es una de las cosas más peligrosas, por llamarla de cierta forma, sobre los ídolos del corazón. Nos pueden engañar y nos pueden llevar a despreciar y desechar el único lugar que nos puede dar gozo eterno. Y en el contexto me llamó la atención este versículo, porque Jesús sabe que estas multitudes están clamando, aunque están diciendo afirmaciones correctas que nosotros hemos cantado: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él es nuestro Rey. Pero el corazón estaba lejos de Dios. Y seguimos haciendo lo mismo. Queremos las bondades, pero no las responsabilidades. Queremos los beneficios, pero no el compromiso con el Señor. Buscamos de sus bendiciones, pero no lo queremos a Él. No debe sorprenderte que Lucas en su Evangelio, hablando de este acontecimiento en la entrada triunfal, el domingo de Ramos, Lucas nos dice lo siguiente. Lucas 19, 42 al 44, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos.
Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el día de tu visitación. Rechazaron, buscaban un Salvador, pero rechazaron al Salvador. De hecho, estos gritos de júbilo, en pocos días, cambiarán su tonalidad. En lugar de celebrar, gritar en alabanza, hosana, gritarán crucifíquenlo. Y aunque es muy probable que la mayoría que está gritando crucifíquenlo no es la mayoría en la multitud, podríamos hacernos la pregunta, ¿y dónde estaba esa multitud? Mientras gritaban crucifíquenlo, queremos a Barrabás. No queremos nada con Jesús. Queremos a Barrabás. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. La pregunta es, ¿dónde estaba esta multitud? Quizás silenciados dentro de esta otra multitud. Están siguiendo quizás a las masas. Gritaban una semana anterior, hosana, pero hoy simplemente sus bocas están calladas o quizás gritando juntamente con esta multitud, crucifíquenlo. Porque si algo hacen los ídolos del corazón es empujarnos donde van las masas. Porque es bueno para el corazón, según el ídolo. El punto es que no nos es fácil, iglesia, cambiar al Señor. Jesús lo dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y serviremos a ese Señor. No serviremos a dos señores, serviremos al Señor que está en el centro del corazón, dijo Jesús. Es fácil para nosotros cambiar de Señor. Respondemos a lo que es conveniente, a lo que es más cómodo. No debería sorprendernos que cambiemos el contenido de nuestras alabanzas cuando no recibimos lo que estamos pidiendo. Ellos querían un rey militar y este rey se montó sobre un burro, un burrito, un asnillo. Ellos querían un rey que tomara la espada y los librara del yugo del Imperio Romano. No tuvieron lo que quisieron, entonces gritan con facilidad, crucifíquenlo. No nos sirvió para lo que queríamos. Y eso es muy probable porque la mayoría de la gente abandona el cristianismo. Bueno, no son cristianos, obviamente, pero están pidiéndole cosas al Señor y cuando Dios dice no, hay un descontento en el corazón y te dice, busquemos algo mejor, busquemos algo más, que pueda darnos nuestros caprichos, nuestros deseos y nuestros anhelos. Quizás la multitud está ahí, silenciada, siguiendo las masas. O simplemente examinando y diciendo, bueno, no nos cumplió, no nos dio lo que queríamos. Necesitamos que sea reemplazado y lo reemplazaron por Barrabás. El pueblo quería libertad del Imperio Romano. La pregunta que quiero hacerte, ¿Jesús podría darle esa libertad? Por supuesto que sí. Incluso Satanás, cuando tú lees, la tentación, él dice, no, el Señor mandará a tus ángeles. Si Jesús hubiese querido, eso hubiera pasado exactamente ese mismo día. La pregunta es, ¿pero era lo que necesitaban? Obviamente no. El Señor nos ama tanto, iglesia, que no cederá a las presiones de las multitudes. Hay una agenda que es superior a la agenda del hombre. Hay propósitos que son superiores a los propósitos del hombre a nivel terrenal. Los planes del Señor siempre prevalecerán por encima de los nuestros y gloria a Dios por eso. Que Dios nos da lo que necesitamos realmente. No lo que queremos. ¿Cuántas veces te has encontrado en esa encrucijada entre tú pides algo y Dios no responde como tú querías? Bueno, esa es la respuesta. Tú querías algo, quizás más que al Señor. Dios te está respondiendo con mucho amor y mucha gracia al decirte no es el tiempo, no es el momento. Simplemente está mostrando su amor
a esta multitud. Él pudo haber sido el rey victorioso ahí. Pero otra vez, no era el plan de Dios. No era el propósito de Dios. Y sí, Él vendrá como un rey victorioso. Pero no era el punto en ese momento. Y sí, estaban bajo un imperio que los hostigaba. Pero necesitaban salir del yugo del pecado y librar sus corazones. Y el Señor nos ama tanto que no cederá a la presión de tus oraciones, iglesia. Por años he escuchado expresiones como esta: Dios no te ha dado lo que pides porque no estás orando bien. Puede ser, sí, podría ser, pero en mi experiencia, y mi experiencia no es importante ni relevante, pero lo que he escuchado es que realmente Dios es tan bueno y tan lindo que decide ignorar nuestras oraciones tontas, en el sentido de que no nos da lo que tercamente pedimos y en su misericordia nos da lo que sí necesitamos. Amén. Eso es una gran muestra de la gracia y la misericordia de Dios, enseñándonos, mostrándonos cuántas veces Dios me ha dicho no a mí. Y otra vez, no dije eso porque, le he dicho no a Pastor Hamilton. No, estoy diciendo cuántas veces en mis oraciones, pidiéndole a Dios por algo, para mi familia, para mí mismo, para la iglesia, y he dicho no. Y lo único que Dios me ha mostrado en esos tiempos en los que dicen no es tiempo, no es el momento, no es lo que quiero, revela los ídolos en mi corazón. Hay un anhelo superior. ¿Por qué me molesto tanto? ¿Por qué me frustro tanto? ¿Por qué me desanimo tanto cuando Dios dice que no? Como un niño malcriado, como un niño mimado. En lugar de simplemente confiar y decir: Señor, tú tienes la razón siempre. Calle la iglesia delante del Señor, porque Él es veraz y nosotros falsos. Entonces, ¿cómo respondió el Señor a tal algarabía? Solo piensen, no sé si ustedes han podido estar en un estadio de fútbol o un estadio de béisbol o en un evento deportivo donde hay un montón de gente gritando. Es emocionante. Hasta quizás nosotros no somos fan de ninguno de los equipos o admiramos estos equipos, pero nos involucramos porque es llena de euforia, ¿no? Pero Jesús sabía lo que había en el corazón de esas multitudes. Él sabía que sus discípulos en pocos días iban a luchar. Él sabía lo que estaba en el corazón de Judas. Él sabía la necesidad real de esta multitud. Solo piense nuevamente en 1.7 millones, si lo estamos comparando con esta ciudad, entrando por Tipitapa o Ciudad Sandino, o cualquier otra entrada, carretera sur, viendo la multitud, dice Lucas que Jesús lloró por la multitud. Y solo piensa, ¿por qué Jesús está llorando si lo están clamando como el Rey? Lo están proclamando como el Salvador, porque conocía el corazón del hombre. Y Jesús responde soberanamente a esta algarabía, revolucionando nuestra mente y nuestro corazón. Juan 12:14, Jesús hallando un asnillo, que sabemos por los evangelios que Él había preparado esto, ¿no? En los otros evangelios le dice: vayan y busquen el asnito que está amarrado en tal lugar, y si el dueño le pregunta, dile que el maestro lo necesita. Ya el Señor sabía que esta era su entrada triunfal. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él. Y Juan es muy, muy corto en su explicación, porque él espera que tú y yo ya leímos los otros evangelios para entender todo el cuadro grande. Dice: y Jesús se montó en él, como está escrito: no temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Primero quiero que notes la ceguera generalizada. Ni las multitudes ni sus discípulos relacionaron la entrada de Jesús con Zacarías 9:9, que Juan nos dice que después de todo lo acontecido, tú puedes leer los siguientes versículos, después del versículo 15, ellos recordaron lo que había acontecido. Y quiero mostrarte algo muy importante sobre los ídolos del corazón. Cuando tú descuidas el estudio de la palabra de Dios, entonces ahí crecerán los ídolos del corazón. Si hay un descuido de la palabra de Dios, hay descuido del corazón porque hay descuido de la palabra de Dios. En Proverbios nos dice, ¿no? Guarda el corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. En este punto hasta parece algo irónico, contradictorio, incluso cómico,
el Rey del universo, el Creador de los cielos y la tierra. De hecho, hermanos, quiero que lo mires como una gran enseñanza para nosotros, que tiene ese propósito de exaltar la grandeza y la humildad de nuestro Señor. Él viene en un burro, en un burrito. Y los burros en este tiempo, o los burros judíos, o los burritos judíos, este es un burrito pequeño, eran burros pequeños, chaparros. Solo gráficamente nos ayuda a ilustrar que él no estaba sobresaliendo sobre la gente. Quizás se perdía en el tumulto de personas. Porque él no traía, o su propósito principal no era traerle una libertad momentánea al hombre. Esta imagen de Jesús entrando a Jerusalén montado en un burrito proclama la humildad del Señor como nuestro Rey que trae paz y salvación verdadera. La multitud está clamando por un Rey victorioso. Y cuando un rey victorioso entraba, un general victorioso entraba a la ciudad, se le ofrecía lo que se le estaba ofreciendo a Jesús, un desfile triunfal. Y este general o este emperador cabalgaba victorioso en medio de la euforia de la gente, pero ningún gran héroe conquistador entraría de ninguna manera sobre un burro. Entraría sobre un caballo, un corcel elegante, de color blanco, vistoso, pomposo. Han ido a los hípicos, ven los caballos haciendo sus desfiles pomposos, más o menos así. Victorioso, pero él entró en un burrito. ¿Se acuerdan los que estuvieron en la escuela dominical la imagen de Alexámenos? Del Cristo con un burro. Era una burla. Era irónico que un rey entrara victorioso sobre un burro. Esta no es la imagen de este pueblo clamando por un rey militar. No es lo que tienen en mente. Ellos quieren un héroe montado en un gran caballo que los libere. Ellos quieren libertad. Y Jesús no se amoldó a los gritos del mundo, a los gritos de la multitud. No se amoldó a lo que la gente parecía necesitar, sino que se presentó como lo que Él es, el Mesías que necesitaban. Uno lleno de humildad que caminó obediente a la cruz. Jesús no se enfrentaría al ejército romano. Él iba a caminar hacia la cruz, recibir la ira del Padre para pagar el precio por el pecado y cancelar la deuda que tú y yo no podríamos pagar. Hay algo adicional que quiero mencionar. Pensando en nuestros corazones, Jesús no cedió a la presión social. Solo piensa otra vez, si esta multitud fuese como la ciudad de Managua, 1.5 millones de personas. Y si fuéramos nosotros los que estuviéramos ahí, ¿qué hubiésemos hecho? Ahora sí, se armó. Nos armamos de valor porque decimos, es lo que quiere el pueblo, es lo que voy a hacer. ¿Qué hizo Saúl? Saúl declaró que tuvo miedo de las multitudes e hizo lo que las multitudes querían. Pero Jesús nos ama tanto que hizo lo que el Padre quería. No está buscando la aprobación de esta multitud, no está buscando la aceptación de esta multitud. Las expectativas del pueblo no influenciaron a Jesús. Él no aceptó los deseos apremiantes del pueblo que anhelaban a un conquistador militar que se opusiera finalmente, derrocara al opresor. Él iba a caminar hacia la cruz porque era lo que el Padre quería. Amén. Y gloria a Dios por su misericordia, porque Dios sigue haciendo exactamente eso, la voluntad del Padre y no la nuestra. Aunque lloremos y pataleemos como bebés espirituales mimados, gloria a Dios que Cristo hará lo que glorifica y exalta al Padre siempre. Incluso quiero que notes en el contexto, Juan 12, 27, 28,
Jesús sabía lo que se avecinaba. Él no está hablando simplemente porque voy a hacer lo que el Padre quiere y veremos qué sale. Él sabe lo que se va a enfrentar. Y no cede a la tentación social, como solemos hacer nosotros, iglesia. Juan 12, 27 al 28, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esa hora. Padre, glorifica tu nombre. Y una voz del cielo dijo, yo le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Los ídolos del corazón harán que nosotros busquemos cómo tener honra y gloria para nosotros. El Rey sentado en el trono del corazón del hombre hará que el hombre busque la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Ha llegado momentos en los que no sabes qué hacer y dices, la Escritura no me ha respondido en qué hago en esta situación. Hay cosas que son sumamente claras en las Escrituras para nosotros, de qué hacer o no hacer. Pero llegan momentos en los que nos encontramos sin saber qué dice la Escritura sobre esta situación. La pregunta que podría ayudarnos en el momento, ¿qué glorifica más a Dios en esta circunstancia? ¿Qué glorifica, qué honra, qué exalta más a Dios? Entonces, iglesia, Jesucristo venía en humildad, en mansedumbre, sabiendo que iba a sufrir y morir en la cruz, pero vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, que hoy celebramos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Mira lo que dice Juan 12, 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. En el contexto, Jesús está hablando sobre su propia muerte y su propia crucifixión, lo que va a enfrentar. Pero Él dice que es necesario para nosotros. Nuevamente, tomemos este contexto y metámoslo en la celebración. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos querían un rey libertador. Y Jesús iba a morir en la cruz para que ellos pudieran tener vida y vida en abundancia, si creían en Él. Eso sigue siendo lo mismo hoy, iglesia. Sigue siendo la misma necesidad. Nosotros necesitamos un redentor que lidie con los problemas de nuestro corazón, que derroque los ídolos del corazón, para que nosotros podamos vivir. ¿Para qué? Para su gloria. Y podamos decir, sea tú glorificado en todo, Señor, en mi vida, en mis acciones, en mis pensamientos, en mis decisiones. Para aquella multitud pudo ser chocante, alarmante, preocupante, pudo haber sido incluso un chiste que el rey, que estaban proclamando rey, entrara en un burrito. Para aquella escena, pero aquella escena solo expuso los ídolos del corazón de esa multitud. No era lo que querían, pero iglesia, era lo que necesitaban. A Cristo muriendo en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, recibiendo la ira del Padre, para que por medio de su acto en la cruz del Calvario, nosotros que creemos pudiéramos tener vida eterna y vida en abundancia y poder vivir en libertad real. Hoy podríamos estar viviendo buscando la aprobación de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestro jefe, de nuestros amigos. Podríamos estar haciendo todo lo que hacemos simplemente porque queremos ser aprobados. Queremos trabajar tanto y tan duro y estudiar tanto. Y otra vez, el punto no son los estudios, es el corazón perverso y malvado que nos engaña, pero nos enfocamos tanto en nuestro trabajo, en nuestros recursos, en nuestros títulos, en nuestro apellido, en nuestros bienes, porque estamos buscando identidad, éxito. Estamos poniendo en esas cosas nuestra fuente de seguridad y comodidad, y eso es lo que hacen los ídolos. Buscarnos un sentido de aprobación en algo más, buscarnos un sentido de éxito en algo más, darnos un sentido de identidad en algo más, o seguridad, o comodidad, o poder, o reputación. Si lo piensas, iglesia, los ídolos del corazón tomarán fuerza en nuestra vida por los temores de nuestro corazón. Si hay ansiedad en nuestro corazón, buscaremos todo lo que esté a nuestro alcance para estar seguros.
Quizás diremos, voy a trabajar, voy a enfocarme duro para estar seguro cuando vengan las dificultades. Otra vez no estoy diciendo o apelando que deberíamos ser inconscientes o no tener un plan financiero. No estoy diciendo eso. Lo que quiero es que medites en tu corazón. Porque los ídolos tomarán fuerza con nuestros temores e inseguridades. Solo piensa en ese padre joven con sus hijos. Tiene un trabajo, está agradecido con su trabajo, ama a su familia, pero de repente viene una crisis de salud en su casa y no tiene para enfrentarla. Entonces dice en su corazón, Señor, esto no me vuelve a pasar. Los temores del corazón, porque dice, va a volver a pasar en el futuro, tengo hijos. Le pasó una vez a este, le pasará a los demás. No quiero que me vuelva a pasar. Y empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar porque quiere no enfrentarse nuevamente a una situación en la que tiene que depender solo del Señor. Los temores del corazón están empujando a este padre piadoso que ama a su familia, a sus hijos, en la dirección contraria, en lugar de sí esforzarse y trabajar, pero depender y confiar en el Señor. Y eso sucede en nuestros corazones. Estamos buscando aprobación, estamos buscando seguridad, estamos buscando poder, estamos buscando reputación en nuestras vidas. Y lo cristianizamos. ¿Cuántas veces no escuché o he escuchado testimonios de personas que hacen cosas ilegales y le dicen, pero el pastor oró por mí? Me voy a ir mojado a los Estados Unidos, pero gracias a Dios que la iglesia me pasó enfrente el domingo anterior de irme para orar por mí, para que Dios bendijera mi trayecto hasta los Estados Unidos. Y creo yo que no he sido el único que ha escuchado historias como esas. Solo disfrazamos los ídolos de nuestro corazón. Y no estoy diciendo que este hombre que sale a aventurarse, arriesgando su vida, a cruzar todas estas fronteras, no estoy diciendo que no tiene la necesidad. La debe tener, ¿no? Pero está buscando un sentido de seguridad que solo el Señor le puede dar. Entonces, si pensamos, los ídolos crecerán en nuestros corazones por nuestros temores, nuestra ansiedad, nuestra inseguridad y nuestra falta de identidad. Por eso queremos aprobación, por eso buscamos reputación y por eso queremos éxito, porque tenemos temor. Por eso queremos poder, porque tenemos temor. Por eso queremos control, porque tenemos temor. Pero iglesia, ¿qué dijo Jesús? En afirmación de este mismo pueblo, no temas, tu rey viene. Y venía a lidiar con la condición del hombre en la cruz del Calvario para que éste pudiera acercarse al Padre. El problema no era con los romanos, iglesia. Y tampoco tu problema son las circunstancias. Simplemente las circunstancias están exponiendo los ídolos de tu corazón. El problema sigue siendo el mismo. Y Jesús sigue apuntando hacia la cruz. ¿Quieres ver a Jesús? Ve a la cruz. Pagando el precio del pecado. No temas, iglesia. Nuestro Rey vino en un burrito para traernos paz con Dios. Y es el único lugar donde tú podrás encontrar un sentido real de aprobación, identidad, seguridad y comodidad. Lo que te ofrecen los ídolos es falso, pero lo que te ofrece el Señor es real y verdadero y eterno. ¿Cómo ganamos entonces, pastor, la batalla contra los ídolos del corazón? Tú y yo necesitamos la cruz. Necesitamos el Evangelio, necesitamos ir a la cruz, necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos al Señor, necesitamos volvernos a su palabra. Debemos entregar el trono de nuestro corazón al señorío de Cristo. Debemos tomar la cruz y seguir a Cristo. Necesitamos morir a nosotros mismos. El mismo texto tiene una implicación y aplicación a nosotros. Jesús dijo, refiriéndose a él, tiene que morir la semilla para que mucho fruto crezca. Igual tú tienes que morir a ti mismo. Juan el Bautista lo dijo, que Cristo crezca y nosotros menguemos. Tienes que morir.
a ti. Y debes entregar el trono de tu corazón al Señor Jesucristo. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Muere a ti mismo. Busca hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida. Esa forma que el Señor nos ha dado para matar los ídolos del corazón. Permíteme terminar con esto. ¿Qué expectativas tienes entonces del Señor? No solamente para esta Semana Santa. Porque hay muchos que tienden a desanimarse porque no pueden ir a la playa cuando todo el mundo va. De hecho, yo recomendaría ir cuando nadie más va, ¿no? Parece ser más sensato mi plan. Pero ¿qué expectativas tienes del Señor? ¿Qué estás esperando del Señor que Él no te ha dado? Y quizás estás molesto, enojado, indignado porque en algún testimonio escuchaste que Dios respondió tu oración a alguien más. Lo mismo que tú estás pidiendo, Dios se lo respondió a alguien más. Y dice, Señor, pero yo he orado por esto por muchísimo tiempo. Y no me lo has dado, no me lo has concedido. Y quizás Dios no es que no quiere darte eso, pero no es lo que necesitas. En una de las iglesias, y no voy a decir cuál, un hombre decía, para que entiendan la profundidad del corazón pecaminoso del hombre. Está llegando a la iglesia, está emocionado por la iglesia, está aprendiendo mucho en la iglesia, pero de repente dijo, yo creo que lo hubiese hecho mejor que el hombre que predicó en ese domingo. Y esto causa un poco de risa, porque si decimos creer en la soberanía de Dios, ¿no? Y este hombre afirma ser un hombre muy bíblico, diciendo yo puedo hacerlo mejor que el hombre que predicó el domingo anterior. Y puede ser verdad, puede tener mucha habilidad, pero yo siempre digo, ¿Dios es soberano, amigo? ¿Sí o no? Sí. Entonces el hombre que Dios quería ahí era ese hombre y no a usted. ¿Sí? Y no significa que el hombre en ese púlpito tiene que aprender y crecer. Pero lo que quiero decirte es que podemos llegar a ser tan soberbios en nuestro corazón y en esta forma de pensar, porque lo que está hablando es el ídolo del corazón. Yo puedo hacerlo mejor que los demás. Yo merezco más que el hermano que está sentado a mi lado. Yo merezco mejor las bendiciones que los demás. Y lo que está hablando es un ídolo del corazón. No necesariamente es la verdad que tú puedes hacerlo mejor o que tú mereces algo mejor. De hecho, nadie merece nada. Merecemos la condenación eterna, hermanos. Si algo estamos seguros todos de nosotros, o debemos estar seguros, es que todos de nosotros merecemos la condenación eterna. Pero por gracia y misericordia de Dios, sentado en aquel burrito, entrando a Jerusalén, sabiendo lo que le acontecía, a lo que iba a experimentar, sabiendo que el pueblo lo iba a rechazar, que estaban cegados, que sus discípulos lo iban a abandonar, que uno lo iba a traicionar, murió para que nosotros pudiéramos tener un tesoro real en nuestras vidas, para que nosotros pudiéramos tener una agenda superior en nuestra vida, para que nosotros busquemos al Señor y nada más que al Señor. Me encanta ese texto, Isaías 53, 10, 12, y qué salvaje esto, dice, formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Gloria a Dios que Él entró en un burrito. Porque si Él hubiese entrado, eso es hipotético obviamente, en su caballo blanco como lo presenta Apocalipsis, ¿qué esperanza tendrías tú y yo? Ninguna, iglesia. Estaríamos condenados. Pero gloria a Dios que entró en humildad, en mansedumbre, a ser aplastado. Solo piensa en esto, Jesús leyendo Isaías 53 desde niño hasta el momento que se iba a acercar su hora. Él sabía lo que iba a acontecerle en la cruz. Él no era ignorante de esto, era Dios mismo. Meditando en Isaías 53, dice el texto, formaba parte del buen plan de Dios, aplastarlo y causarle dolor. Ese parte del buen plan incluye el entrando en un pollino de asna, para que viésemos su humildad, que Él iba a lidiar con el pecado en la cruz, para que tú y yo pudiéramos tener vida abundante y pudiéramos tener paz y libertad real. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió,
mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Amén. Gloria a Dios que entró en un burrito, camino a la cruz, en silencio, sabiendo que esa era la forma que sería el Padre glorificado y la forma en que nosotros seríamos redimidos del pecado. No, versículo 12. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte y fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y eso, hermanos, es la imagen que representa a Jesucristo entrando en un burrito a Jerusalén en esa Semana Santa. Y gloria a Dios por lo que hizo. Porque hoy, iglesia, no sabías, pero Isaías 63, si tú has nacido de nuevo, ha hablado de ti. Dice que tendrá muchos descendientes. Y tú y yo somos parte de esos descendientes. Por muchos transgresores dio su vida. Entonces, solo piensa en el costo de nuestra redención y salvación. ¿Podrá valer la pena no hacer lo que hace la multitud y centrarnos en lo que necesitamos hacer? Claro que vale la pena. Amén. Oremos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande. Nuestro Rey vino en humildad a una muerte cruel. Como aprendíamos hoy, Señor, ni siquiera el ciudadano romano le era permitido morir en una cruz. Eso era una vergüenza completa y total. Pero tú, Señor, providencialmente escogiste este tiempo para mostrarnos tu gran amor y misericordia por nosotros los pecadores, para que nosotros pudiéramos venir a ti, Señor, en sumisión, en rendición completa y total a ti, Señor. Ayúdenos, Señor, a apreciar y admirar, Señor, la obra de la cruz. Y aunque tus obras, Señor, son maravillosas, Señor, no las podemos contar, son más que la arena en el mar y las estrellas en los cielos, Señor. Que nuestros corazones estén deslumbrados, Señor, por quién eres tú. El único donde nosotros podemos encontrar aprobación. Ya no somos hijos, Señor, bastardos, pero ahora somos hijos tuyos. Esa es nuestra identidad. Tú eres nuestro mayor tesoro, eres la piedra de gran valor, Señor. Y Señor, ayúdenos a entender que los ídolos de nuestros corazones nos fabricarán, Señor, perspectivas erróneas que solo tú puedes satisfacer. Perdónenos, Señor, por vivir conforme a la multitud, pero no conforme a tu palabra y a tu escritura. Perdónenos, Señor, las veces que hemos torcido un texto y una promesa, Señor, para nuestra conveniencia. En lugar de deleitarnos, Señor, en que tú tienes el control. Perdónenos, Señor, porque hemos cedido a nuestros temores, ansiedades, preocupaciones. Y hemos alimentado nuestros ídolos en lugar de derribarlos y darte el señorío a ti sobre todas las áreas de nuestra vida. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Y Señor, si nuestros frutos están mostrando inseguridad, temor, ansiedad, preocupación, obviamente las raíces de ese árbol están en algo más que no eres tú. Así que Dios, a manera de confesión y proclamación, te pedimos, Señor, seas tú el centro de nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a derribar los ídolos del corazón, mortificando nuestra carne, reconociendo la necesidad tan grande que tenemos de ti, de Cristo, del Evangelio, todos los días de nuestra vida. Y esa es la manera correcta para rendirte honores a ti, Señor, con un corazón centrado en ti. Así que, ¿por qué habría de tener temor mi corazón si tú reinas en él? Así que Dios, toda la gloria sea para ti en nuestras vidas. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.